Yo soy Clara Sánchez Rabato Valiente. Me llamo Joy. Yo soy Telmo Illureta, soy actor. Cada persona es un mundo. Paralíticos cerebrales ha habido toda la vida. Lo que pasa es que no se les ha dado la visibilidad que se les tenía que haber dado. Hace años la parálisis cerebral pues, se veía desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? Incluso había la percepción de niño con parálisis cerebral es porque ha tenido complicaciones en el parto y no ha tenido oxígeno y entonces se ha quedado así el pobrecito. Oyes mucho eso, pobrecito, mírale. Y yo como madre, lo peor que puedo oír es eso, pobrecito. Pues mire señora, pobrecito no. Somos nosotros más los que los estigmatizamos que no ellos que no puedan tener capacidades para poder hacerlo. Sí que es cierto que depende del grado que tengan y de las limitaciones que tengan cada uno. Los que tienen una limitación motora y también depende de la limitación motora que tengan. Prácticamente pueden hacer una vida normal. Los que tienen una limitación a lo mejor más a nivel motora junto con una limitación cognitiva a lo mejor les dificulta un poco, pero eso no quiere decir que no puedan tener una vida normalizada. Entonces, de primeras que te impongan, no puedes hacer esto, no, así no es. Si tú tienes un problema, tienes que ir a un profesional a que te ayude. No que te digan, ay, bonito, ¿qué te pasa? Que yo tengo una incapacidad, pero eso no cuenta. Cuenta lo que tú quieres, y lo que tú quieres lo tienes que pedir, y lo tienes que buscar tú. No tiene que venir nadie a hacértelo. pueden tener una afectación a nivel motora, porque tenemos que entender que depende de qué área sea el área que esté afectada, tenemos una afectación o tenemos otra. Incluso dentro de la parálisis cerebral sí que es cierto que siempre tiene que haber una afectación en el área motora, si no, no sería una parálisis cerebral, pero que podemos tener una afectación en otra área que nos afecta al habla. No a todos les afecta al habla, es decir, depende en qué localización esté, tenemos una afectación o tenemos otra. Sí que se catalogan más o menos en función de la movilidad que tengan, es decir, si son personas más hipotónicas o menos hipotónicas, es decir, a nivel de control más de musculatura y de postura, no tanto de afectación cerebral. Hablamos de afectación cerebral igual que tenemos una persona con un daño cerebral adquirido. Una persona que tenga un ictus, ¿son todos exactamente iguales? No, depende del área en el que haya tenido el ictus. Entonces, no podemos generalizar. Sí que es cierto que el cerebro al final es el pequeño desconocido e incluso dos lesiones en el mismo área pueden tener una respuesta completamente diferente. Yo estuve un día entero, con su día y noche, intentando dar a luz. Y como no me dilataba, pues al final, como me habían hecho otra cesárea por otra hija que tengo, me dijeron que no me podían hacer la segunda porque me la habían hecho mal, la primera. Bueno, pues al final me tuvieron que hacer la cesárea y mi hija nació así. ¿Cuándo me di cuenta? Pues cuando vi que mi hija tenía 8 meses y no se tenía sentada. Vi que empezaron a darle ataques epilépticos, pero te estoy hablando con 8 o 9 meses que yo ya empecé a ver cosas que ella no se tenía sentada, que no se desarrollaba como una niña normal. Sí que es cierto que puede ser o bien antes del parto, durante el parto, incluso después del parto, es decir, tienen a lo mejor más riesgo niños que son prematuros, niños con bajo peso al nacer, al final son factores de riesgo, lo cual no quiere decir
que vayan a tener una parálisis cerebral, pero bueno, sí que es un factor de riesgo. A día de hoy es algo que está muy controlado, es decir, lo que se busca es que a lo mejor en lugar de nacer un poquito antes, pues se intente que nazcan un poquito más tarde para que mantengan ese peso. También puede ser complicación del parto, pero se establece que entre el 10-15% aproximadamente es por una anoxia, solo un 10-15%, el resto de casos no. Y muchos son a los 3 años de edad, más o menos aproximadamente, que puede ser desde un virus que tenga el peque hasta un traumatismo. Que parece que tenemos una percepción mucho más limitada de lo que puede ser y que pueden ser cosas mucho más generales que pueden afectar no solo el momento del parto, sino incluso hasta los 3-5 años. No es lo mismo tratar a un adulto que tratar a un niño. O sea, muchas veces nos equivocamos al pensar de que esto es un cuerpo pequeñito, un cuerpo mayor, y no es lo mismo. Un niño tienes que tener, aparte, ciertas habilidades de saber controlarlo. O sea, quiero decir, un niño quiere jugar, quiere hacer cosas que la fisioterapia, vale, le estamos diciendo, vamos a trabajar, pues muy bien, ¿sabes? Entonces, tienes que conseguir direccionar el juego, o bueno, redirigir el juego más bien hacia tus propios intereses sin quitarle la parte de que es un niño, tiene que estar jugando. O sea, vamos a jugar con este juguete, pero vamos a hacerlo de esta postura y de esta postura. Perfecto, pero si le digo a un niño, ponte así y aguanta 25, pues me va a decir, vale, pues a los 3 me tiro al suelo y voy a por la pelota. ¡Oh, qué bien! Siempre he estado en colegios e institutos de integración. Ese tipo de instituciones es básicamente que las personas con discapacidad del tipo que sea se integran en colegios ordinarios, lo que pasa que, digamos, determinadas cosas que las tienen adaptadas. Yo, por ejemplo, donde mis compañeros tenían gimnasia, yo tenía fisio. Entonces, en las horas en las que mis compis tenían esta asignatura, pues yo iba a clase de fisio. Yo es una de las relaciones más especiales que yo he tenido, porque al final son gente que te tiene que tratar, te tiene que, digamos, tratar a nivel físico, entonces hay mucho contacto. Cada cuerpo es un mundo, así de claro, y cada necesidad es un mundo. Puedo tener 2 pacientes que tengan a nivel informe la misma patología, digamos, y necesitar completamente cosas diferentes. Trabajo con niños muy pequeñitos también, que tienen más problemas a nivel de integración sensorial y demás, que es otra área de la terapia ocupacional que también es muy importante. Por ejemplo, niños con autismo o con alteraciones del procesamiento sensorial. Quiere decir que no es capaz de percibir bien alguna y adaptar la respuesta que dan a alguna de las sensaciones del entorno. Bien sea el sistema táctil, el sistema propioceptivo, el sistema vestibular, que suelen ser los principales que se alteran, y por eso está esta sala aquí con columpios y con 1000 cosas, para ayudarles a integrar esas sensaciones y poder participar de forma correcta. Por ejemplo, a algún niño igual con esas alteraciones le tocas así y para él es como si lo hubieses hecho así. Entonces hay que ir como modulando esas sensaciones para que no les alteren y puedan dar respuestas adecuadas a los estímulos que se presentan. Tenemos los sentidos que conoce todo el mundo, vista, tacto, gusto, auditivo, ¿vale? Los principales, pero luego están el sistema vestibular y el sistema propioceptivo, que son los grandes desconocidos, pero que junto con el sistema táctil son los más importantes. El vestibular se encarga de saber en qué posición se encuentra nuestra cabeza, nos regula el equilibrio y cuando tú ves un obstáculo, la capacidad de moverte y reaccionar ante ese obstáculo. O sea, parece así una tontería y nadie le conoce, pero es súper importante, porque si no, no te darías cuenta cómo estás posicionado, básicamente. Y luego está el sistema propioceptivo, que está en todos nuestros receptores musculares que te hacen dar respuestas adaptativas, ser capaz de ver con qué presión coges un objeto. Es la memoria, como por así decirlo, para que la entendáis, la memoria motora, por así decirlo. O sea, tú cuando vas a coger un lápiz, sabes la pinza que tienes que hacer para coger un lápiz. Cuando vas a coger un vaso, sabes si está lleno o si está vacío, sabes la fuerza que vas a tener que hacer. Es como, por así decirlo, nuestra memoria muscular, que nos hace adaptarnos a coger objetos y de forma rápida en nuestro día a día. Un deportista, por ejemplo, cuando se lesiona, luego tienes que reeducar otra vez al cerebro de decir, oye, un esguince, ¿no? Oye, acuérdate que está este tobillo aquí que se mueve para estos lados, pero que si se mueve demasiado, toda la musculatura tiene que ayudarle para controlar ese movimiento y no volver a lesionarte. Eso se llama, bueno, la reeducación, la rehabilitación y el entrenamiento de la propiocepción. Es la capacidad que tiene el cuerpo de saber en tiempo y en espacio dónde está su cuerpo
y las partes de su cuerpo y los movimientos que hace. Es verdad que antes había cosas que sí podía hacer y ya no. Hay personas a las que les puede afectar, por ejemplo, a nivel de la marcha, no caminan de una forma regular, digamos, o típica, y hay gente que llega a caminar, pero igual no es una marcha como la que haríamos todos, porque al final una marcha que no es funcional entera hace un reclamo de energía, de fuerza, de equilibrio, de concentración, que a otros igual nos saldría de forma más natural, más relajada, y igual nosotros andamos 10 metros y no nos cansamos, igual es una persona que con un problema en la marcha anda 10 metros y está muy cansada. Igual nosotros no necesitamos apretar el brazo para caminar y sin embargo hay una persona que sí que necesita tener el brazo rígido para caminar, porque igual activando el brazo activa todo el tronco y si no activa el brazo el tronco igual está más hipotónico, más relajadito y entonces no podría hacer una marcha rígida. El caminar es algo que nos parece muy sencillo, pero necesita de tantas cosas. Digo, tú llegas con tus piernas y yo llego con mi silla y ya está. Hemos llegado al mismo punto. Obviamente el cuerpo no es solo la parte física, tienes la parte mental, tienes la parte de en terapia ocupacional que trabajan más las actividades de la vida diaria, pero igual el cómo me ato un zapato. El terapeuta ocupacional, el principal objetivo que tiene como profesional es fomentar la autonomía y el desempeño de las actividades de la vida diaria de nuestros pacientes, de nuestros usuarios. Tanto las actividades de la vida diaria, que son todas las básicas y las instrumentales, ducharse, vestirse, comer, hasta las más complejas como manejo del dinero, preparar alimentos, cocinar, viajar en transporte público, o sea, es a nivel de independencia y autonomía de la persona. Necesitan todas las actividades funcionales que me puedas aportar y ayudar a conseguir. O sea, necesito levantarme de sentado, a rodillas, porque quiero poder apoyarme en alguna superficie para poder levantarme. Pues eso se trabaja la parte de sentado, se trabaja la parte de rodillas y se trabaja la transición. Yo me puedo apoyar en la pared, pero me puedo apoyar en la pared con dificultad. Si no tengo el tirador lo puedo abrir, pero lo puedo abrir con dificultad. En cambio, teniendo las adaptaciones, te va a costar menos que si no la tienes. Tú piensas en usuarios con parálisis cerebral y piensas que la mayoría están en silla de ruedas, algunos no, ¿vale? Algunos son capaces de andar, pero la mayoría están en silla de ruedas, entonces ya su sistema propioceptivo está menos activo que el resto de la gente. Sus respuestas no son las mismas, por eso muchas veces no saben ejecutar esos movimientos para hacer esas actividades de la vida diaria. Al final, si nunca has explorado un sistema, porque desde que has nacido vas en una silla de ruedas, evidentemente solo tienes atrofiado. Nosotros aquí en Apace tenemos un tanque de agua, pues tiene que tener unas condiciones X, ¿no? Que son que el agua tiene que estar a una cierta temperatura, que son más de 36 grados y medio, todo ello para intentar que la espasticidad, que se llama, que es un síntoma que tiene la gente con problemas neurológicos, pues relaje la musculatura y entonces se puedan hacer más ejercicios o más posturas con ellos. Aparte, el agua tiene muchísimas propiedades físicas que a todos estos pacientes pues les vienen fenomenal, como es la antigravedad, la presión hidrostática. Entonces, bueno, pues todo eso ayuda en nuestro tratamiento. Si tú quieres mover la pierna o el brazo, tiene que llegar el mensaje de la cabeza ¿no? Que le dice muévete a la mano y la mano le hace caso o no. Toda esta espasticidad de la que te hablo, al final si tú estás 24 horas con una musculatura contraída y diciéndote que tienes que ir hacia un lado, al final tu cuerpo va a crecer hacia ese lado. Porque el cuerpo también se va como deformando o toma malas posturas y poco a poco te vas torciendo más, ¿no? Si tú haces por estirar esa musculatura, que todo esté más elástico,
esas deformaciones se evitan y con ello evitas el dolor que provoca estas deformaciones. Porque esa es otra parte del trabajo del terapeuta, prevenir esas deformidades articulares mediante férulas, órtesis, para que no vayan a más y les impida participar en ese desempeño de las actividades de la vida diaria al final. Yo antes no podía salir, no podía hacer muchas cosas. Ahora aprendí un mundo. Si no se controla, imagínate, si a yo no le pongo las férulas, sus manos acabarían degenerando y poniéndose cada vez más al patrón flexor. Al final se degenerarían y al degenerarse él podría hacer menos actividades de las que hace. De poco guapo me tomo una cerveza, un pinto de tortilla o llorando. Otra característica de la terapia ocupacional también es la adaptación. Podemos adaptar cubiertos, engrosar cubiertos, torcer cubiertos para que la persona sea capaz de participar, tanto cubiertos como una adaptación para ponerse los calcetines, como para lavarse los dientes, o sea, cualquier cosa. De hecho, a una niña ahora hace poco le he adaptado el compás porque tiene parálisis cerebral y en clase estaban utilizando el compás y se lo hemos adaptado también. Ellos mismos vienen con nuevas necesidades para adaptar y conseguir ser autónomos. En el caso de los niños ya que van siendo un poco adolescentes, dice, yo quiero hacerlo como mis compañeros, ¿por qué tengo que ser diferente? No jugaba al fútbol porque no se podía, tampoco me interesaba mucho, pero jugaba más con ellas que con ellos. Y por ejemplo, si estaban jugando a la goma, a saltar a la goma, pues yo me quedaba de sujeta goma, en plan póster. Pero muy contento porque como eran canciones podía sujetar y cantar. O sea, por un lado parece que no estoy haciendo nada, pero por otro lado estoy incluido, ¿no? Ellos son conscientes de ese cambio porque al final en clase están con el resto de sus compañeros, algunos sí que es verdad que llevan escolarización especial y que al final van con gente más pues, con otras discapacidades, pero los que van a escuelas ordinarias ven que ellos igual no son capaces de hacer lo mismo. Usa bien el dedito. Yo una de las primeras cosas que hice fue apuntarme a la oficina de diversidad funcional. Tú llegas, te apuntas, entonces tienes una entrevista con la persona que se encarga de coordinar qué tipo de adaptaciones necesitas. La idea es un poco adaptar lo que tú necesitas para que puedas seguir la clase. Un niño con parálisis cerebral o niños con lesión medular, aunque tengan adquirido el patrón de escritura a nivel manipulativo, luego se quedan atrás porque no pueden escribir al mismo ritmo cuando van subiendo de curso. Entonces ahí adaptamos. ¿Cómo adaptamos? Pues con tablet, que simplemente es teclear con un teclado accesible e intentando incluir las dos manos. Aunque yo escribo bien, escribo más lento que mis compañeros y en etapas, por ejemplo, en exámenes y cosas así, que me pongo más nerviosa, pues escribo más despacito. Entonces ahí nos dimos cuenta de que yo necesitaba más adaptaciones en este aspecto y lo que se fomentó fue que todo lo que yo hiciera lo hiciera a ordenador. Por ejemplo, una adaptación para escribir a un niño que al principio decía, es que escribo mejor pero me da vergüenza utilizarlo en clase. Y le decía yo, vale, pero si no la utilizas no vas a poder escribir como los demás compañeros, o sea, tienes que tener ese compromiso. Por eso al final yo creo que se enganchan también al tratamiento porque van viendo que ellos son capaces de hacer más cosas por sí mismos y eso les importa. Tenía bromas internas con mis compañeros de aquí de la facultad porque la idea era que a veces ellos me pasaban los apuntes y a ellos la oficina de discapacidad les daba créditos de libre por hacer eso, pero al final les acababa pasando yo a ellos los apuntes porque no les daba tiempo, era como bueno pues toma. Entonces había como mucha broma interna con eso, en plan te deberían dar los créditos a ti. Podemos encontrar la imposibilidad de poder comunicarse de forma oral. No van a comer tan bien, juntamos sabores a nivel cerebral. Adiós. Sería un error creer que no puede alcanzar una gran capacidad en un campo que le interese. Tú no puedes decirme, tenemos una sociedad inclusiva, si yo, por ejemplo, me quiero ir de cañas con mis colegas y no tengo dónde ir al baño, por ejemplo. Si todo estuviera accesible, la discapacidad no existiría.